CardioScience presenta en su curso de electrocardiografía el módulo 2, electrocardiograma normal. Haremos inicialmente un repaso de lo fundamental y ampliaremos el tema sobre el papel del electrocardiograma, las derivaciones del electrocardiograma, las técnicas para realizar el electrocardiograma y la morfología de las ondas normales en un electrocardiograma. Finalmente, para aquellos que quieran profundizar en el entendimiento del electrocardiograma, hablaremos del dipolo, de la teoría vectorial y cómo podemos deducir la normalidad o anormalidad en base a estas teorías de un electrocardiograma. Este es el formato en el que normalmente entregan un electrocardiograma. Como pueden ver, tiene diversas porciones llamadas derivaciones. 1, 2 y 3 en números romanos son las bipolares y ya iremos viendo cada una de ellas. El electrocardiograma es un estudio que se toma por medio de un equipo que se llama electrocardiógrafo y que registra por medio de electrodos la activación eléctrica del corazón. Estos electrodos se ponen de una forma ya determinada internacionalmente y le analizaremos en el módulo correspondiente, donde ampliaremos más la colocación de los mismos. Finalmente, el resultado es este estudio. Se ven 12 derivaciones, las bipolares de 1, de 2 y de 3, ABR, ABL, ABF se llaman aumentadas de los miembros, y las precordiales son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y en la parte de abajo se ve un D2 largo en romano, D2 largo en romano, para determinar arritmias. Este es el formato. El papel en el que se inscribe el electrocardiograma es muy importante recordar para poder realizar las mediciones de manera apropiada. El papel es un papel cuadriculado, milimétrico. Cada milímetro es de 0.04 de segundo si el papel se corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Entonces, 5 cuadros serán 0.20 segundos. Esto es en el plano horizontal, o sea, el plano horizontal mide el tiempo. Son 200 milisegundos o 0.20 segundos, 5 cuadros de 0.04 segundos. Y en el plano vertical, cada cuadro mide 0.1 milivoltios, o sea, se requieren de 10 cuadros para hacer 1 milivoltio. Con esto podemos hacer las mediciones pertinentes de las ondas. Las derivaciones, como les comentaba, están las bipolares, las unipolares estándar y las derivaciones precordiales. Las precordiales van de B1 a B6, las derivaciones bipolares son D1, D2 y D3 con números romanos. ABR, ABL y ABF son las unipolares estándar. Se llaman derivaciones del electrocardiograma. Con respecto a las ondas, es muy importante definir conceptos. Toda onda que vaya por arriba de la línea cero o isoeléctrica se considera una onda positiva. Toda onda que vaya por abajo de la línea isoeléctrica o cero se considera una onda negativa. Una onda que suba
al área positiva y baje al área negativa, es una onda bifásica. Y si esta onda tiene lo mismo de positivo hacia arriba y de negativo hacia abajo, se considera una onda isoeléctrica. Las porciones que alternan entre una onda y otra onda se llaman segmentos, y las que incluyen segmentos y ondas se denominan intervalos. Como pueden ver, con lo dicho podemos definir que la onda P en este diagrama es una onda positiva, que el QRS, la onda Q, es negativa, la R es positiva y la S es negativa. Finalmente la onda T es positiva en este diagrama, pero puede ser positiva o negativa con respecto a la onda T. Por ejemplo, ¿qué es R? Toda onda positiva que no sea ni P ni T. ¿Qué es S? Toda onda negativa después de R. Y ¿qué es Q? Toda onda negativa antes de R. Por lo tanto, cuando no hay R, pues no sabemos si es QS, y eso se define como onda QS. De ahí es lo importante de poder tener este concepto en mente. Vean ustedes, estas son las derivaciones precordiales, como B1 tiene una R pequeña y una S profunda, y va creciendo la R de B1 a B3, la S se va haciendo más pequeña, y finalmente en B6 la onda R es muy grande y hay una pequeña onda Q, que es una onda negativa que precede a la R, y una pequeña onda S que se ve mejor en B5, que es la onda negativa que está después de la onda R. Otro punto importante en el análisis del electrocardiograma es el punto J, que es el punto que une al QRS con el segmento ST. Tanto el punto J como el segmento ST son esenciales en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. En este diagrama se ejemplifica las diferentes morfologías que se pueden encontrar en el QRS y cómo deben de establecerse con letras mayúsculas y minúsculas de acuerdo al tamaño de las ondas. Por ejemplo, la primera es Q pequeña, R mayúscula, S minúscula, que es lo normal del QRS, que debe medir menos de 0.10 segundos. Las últimas tres son ondas QRS ensanchadas o empastadas que tienen o dos R's o dos S's. La segunda R o S se le pone R' o S'. Cuando no hay onda R, no podemos definir si es S o es Q, como ya lo hemos comentado, y se denomina QS, y hablaría frecuentemente de infarto antiguo. Esto es el diagrama también de los intervalos y segmentos del QRS. Los más importantes, creo yo, para fines prácticos, son el intervalo PR, que va de donde empieza la onda P al QRS y va de 0.12 a 0.20 segundos. Y el segmento ST, que está entre el punto J y la onda T. Existe otra onda que normalmente no tomamos en consideración, que es la onda U, y un intervalo importante, que es la distancia que hay entre una onda R de un latido y la siguiente onda R del otro latido. Estos intervalos RR entre cada latido deben ser simétricos, o sea, deben medir lo mismo. Si estos intervalos varían, entonces hay una arritmia, pérdida del ritmo entre latido y latido del corazón, y no es entonces un ritmo normal. De ahí la importancia del intervalo RR. Con esto terminamos de platicar sobre lo fundamental del electrocardiograma normal. Hablemos del papel. Gracias a la actualización de los equipos de electrocardiografía, el electrocardiógrafo
puede digitalizar un electrocardiograma y por lo tanto se puede imprimir en cualquier tipo de papel. Pero lo importante es que el papel tenga la capacidad de darnos mediciones exactas, porque por ejemplo aquí tenemos un PQRS, las ondas del electrocardiograma, no las podemos medir, no se puede graficar. Igual en un monitor necesitamos, como en este caso, saber la distancia que hay entre una y otra onda. Para eso se utiliza un papel milimétrico, es decir, que mide 1 milímetro a lo ancho y a lo largo, a nivel longitudinal y transversal. Este es un ejemplo típico de un electrocardiograma en un papel milimétrico. El papel milimétrico, por lo tanto, mide cada milímetro en el plano longitudinal 0.040 de segundo y en el plano transversal, que mide los voltajes, 0.1 minivoltio por cada cuadro pequeño. Nuevamente es importante recalcar cómo y cuánto mide el papel milimétrico de un electrocardiograma, que se corre a 25 milímetros por segundo. Primero, a nivel longitudinal, cada cuadro pequeño mide 0.04 segundos y 5 cuadros pequeños 0.20 segundos. A nivel vertical mide el voltaje, por lo tanto son minivoltios. Cada cuadro pequeño mide 0.1 minivoltio. 10 cuadros pequeños forman 1 minivoltio, que esta es la referencia para calibrar un equipo de electrocardiografía para realizar un electrocardiograma. Recuerden, 10 cuadros pequeños calibran el equipo a 1 milivoltio. Esta calibración aparece al principio o al final de los electrocardiogramas para darnos cuenta de que es la correcta. Algunos equipos dan incluso 1 minivoltio y medio minivoltio. Medio minivoltio son 5 cuadros pequeños en el plano vertical. Vean ustedes, este sería 10 cuadros pequeños, 1 minivoltio. 5 cuadros pequeños, 0.5 minivoltios. Cuando las gráficas son muy grandes y se salen del papel, se puede bajar a 0.5 minivoltios. Lo correcto es la gráfica de la parte media, que tiene una palomita azul. Vean, son 10 cuadros pequeños. Hagamos una práctica para la mejor comprensión de estas mediciones. En este caso, el intervalo PR, que va de donde empieza la P a donde empieza el QRS, mide 4 cuadros. Por lo tanto, el segmento PR mide 4 por 0.4 es igual a 0.16 milisegundos. Esta onda R mide de voltaje 10 cuadros pequeños, o sea, 10 por 0.1 es igual a 1 minivoltio. Vean, cuenten 10 cuadros pequeños. En el caso del intervalo QT, que va de donde empieza el QRS a donde termina la T, en este caso son 8 cuadros pequeños, que multiplicados por 0.4 da 10 milisegundos. En este caso el intervalo QRS es de solo 1.5 cuadritos. Eso multiplicado por 0.4 nos da 0.6 milisegundos. En este caso el intervalo PR mide 3 cuadros. En el dedos largos se ve que hay una arritmia. Entonces el intervalo RR va a variar. En este caso mide 15 cuadros, que son 0.60 milisegundos y se multiplica por 0.4 segundos. Y en este caso se alarga el intervalo entre una R y otra R porque hay una arritmia respiratoria y al medirlo se pone en evidencia este hallazgo. Gracias a los avances técnicos
El electrocardiógrafo, como les comenté, puede digitalizar un electrocardiograma y se puede imprimir en cualquier tipo de papel. El mismo electrocardiógrafo da la gráfica para hacer las mediciones de este estudio. El electrocardiógrafo se conecta con los seres humanos a través de un cable de paciente que tiene 4 cables para las extremidades y 6 cables que se adhieren a la cara anterior del tórax. Se basa el electrocardiógrafo en el galvanómetro, que es un equipo que mide las diferencias de potencial eléctrico entre una zona y otra. Recordarán ustedes que hemos hablado acerca de la despolarización y la repolarización. Es precisamente lo que mide el galvanómetro y los equipos de electrocardiografía. La diferencia de potenciales eléctricos y los campos electromagnéticos que se generan por los dipolos en las células cardíacas y que traducimos en forma de vectores eléctricos, ya que miden a nivel auricular o, como en este caso, a nivel ventricular, los potenciales que se generan en las membranas celulares y que son fuerzas eléctricas que traducimos como vectores o que medimos como vectores. Los vectores ventriculares, que veremos más adelante, son obtenidos a través de la medición de los campos electromagnéticos que se generan en el corazón y que se traducen a través de los tejidos, que son buenos conductores de la electricidad. Y por lo tanto, a través de electrodos podemos detectar estos campos electromagnéticos de los que estamos platicando. La corriente de flujo eléctrica se sensa a través de electrodos. Estos electrodos se colocan en las extremidades, como les he comentado, en los brazos, en las piernas y en el tórax. De ahí que se requieren 6 cables a nivel de la cara anterior del tórax y 4 cables en las extremidades. Estos cables tienen una polaridad que va de lo negativo a lo positivo y se puede generar un triángulo eléctrico que diseñó Einthoven. Este triángulo eléctrico nos da la capacidad, igual que en un monitor, de detectar de dónde a dónde van los campos electromagnéticos que se traducen como deflexiones, o sea, desplazamientos de una aguja en un galvanómetro, y nosotros los registramos en papel. Vean ustedes en esta proyección cómo está colocados los electrodos en la cara anterior del tórax. Estos electrodos tienen unas pequeñas gomas y globos que aspiran la piel y los mantiene en el tórax. Unos electrodos que sirven para las extremidades de colores, ya diseñados internacionalmente, que sujetan en forma de pinza las extremidades y ahí se adhieren los cables que van al equipo de electrocardiógrafo que traduce los potenciales eléctricos. Estos electrodos a nivel internacional tienen una disposición ya muy bien establecida para tratar de hacer universal la colocación de los mismos. Como pueden ver, las abreviaturas son en los cables, independientemente del color, RA, LA, LR y LL. RA es la nomenclatura americana de brazo izquierdo, right arm. Left arm es el brazo izquierdo y left leg es la pierna izquierda. Right leg es la pierna derecha. Los colores pueden variar dependiendo del origen, de dónde provenga el equipo de electrocardiografía. Es muy importante
enseñarles dónde debe localizarse los electrodos de las derivaciones precordiales, que son los electrodos que se colocan en la cara anterior del tórax. Si se dan cuenta en esta gráfica, B5, B6, B4 y B3 están localizados en el quinto espacio intercostal. Y la diferencia va a ser que el B6 se coloca en la línea axilar media, B5 en la línea axilar anterior, B4 en la línea medio clavicular y B3 se localiza entre B2 y B4. B2 en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, y B1 en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Recordando, B1 y B2 en el cuarto espacio intercostal y de B3 a B6 en el quinto espacio intercostal. Las líneas serán las paraesternales derecha e izquierda, la axilar anterior, la axilar media y la medio clavicular para guiarnos en la posición de las derivaciones precordiales o electrodos precordiales que nos van a dar derivaciones unipolares llamadas derivaciones precordiales, y los cables que van en las extremidades nos darán las derivaciones bipolares y las derivaciones aumentadas de los miembros. Las derivaciones de B1 a B6 son las derivaciones precordiales habituales, pero también existen las derivaciones derechas B3R, B4R y B5R que sirven para determinar infarto de ventrículo derecho, y algunas otras derivaciones especiales como las de Medrano que se localizan en la lesión en la región epigástrica. Recordemos que lo que hacen estas derivaciones es detectar la despolarización auricular, la onda P, la despolarización ventricular, que es el QRS, y la repolarización ventricular, que es la onda T, y que son los componentes básicos del electrocardiograma: la onda P, el QRS y la onda T. Y que para identificarlo de manera correcta, la técnica de obtención del electrocardiograma también debe ser la correcta. Les recuerdo que parte importante de la técnica de la recolección de esto es la calibración del equipo a 1 milivoltio, o sea, 10 pequeños cuadritos. Si existe una mala técnica, voy a obtener un mal trazo. Como aquí se ejemplifica un artificio electrocardiográfico por mala técnica. Estos artificios pueden deberse a la presencia de instrumentos metálicos como relojes o joyas que tenga el paciente, que hay que retirarle, mala limpieza de la piel, gel conductor inapropiado, mal contacto de los electrodos con la piel, inversión o error en la colocación de los electrodos, que la velocidad de la obtención del estudio no sea la correcta, como ya hemos comentado, o que la calibración no sea la apropiada. Por lo tanto, estos defectos técnicos pueden hacer que las mediciones de las ondas y los segmentos del electrocardiograma no sean adecuadas. Es por eso importante ser cuidadoso en la técnica para la obtención del estudio. Ocasionalmente, la línea isoeléctrica puede variar, así como puede existir defectos o artificios pequeños por interferencia, y esto puede ser debido simplemente por los movimientos respiratorios. Pero hay que intentar lograr un trazo pulcro, limpio, para poder realizar las mediciones correctamente, como el que les estoy mostrando en este momento. La técnica, importante.
Aprovechando las cualidades de los tejidos orgánicos y la capacidad de la piel de la transmisión eléctrica, podemos detectar las diferencias de potenciales eléctricos dentro del corazón de manera indirecta. Esta forma de detección es derivada y por eso obtenemos este término. Las derivaciones son las diferentes formas de detectar la actividad eléctrica del corazón a través de electrodos. Estos electrodos pueden darnos las derivaciones que ven al corazón en el plano frontal y son las derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3 y las unipolares aumentadas de los miembros que son ABR, ABL y ABF, que significan aumento de voltaje derecho, aumento de voltaje izquierdo y aumento de voltaje de las piernas. Con estas derivaciones podemos ver al corazón en el plano frontal y se obtiene a través de un triángulo. La derivación de 1 es una derivación que va en su polo negativo del brazo derecho al brazo izquierdo. De 2, el polo negativo está en el brazo derecho hacia la pierna izquierda y de 3, del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Las derivaciones aumentadas de los miembros van del centro del corazón a los diferentes miembros. En este acercamiento se ve las polaridades que tienen las derivaciones inventadas por el doctor Einthoven para formar un triángulo y poder localizar el desplazamiento de los vectores electrocardiográficos. Este triángulo es la base en donde en el centro hacia la periferia se desplazan las derivaciones aumentadas de los miembros. Se llaman aumentadas porque sus voltajes son tan pequeños que se tuvo que aumentar el voltaje para poder ser detectadas. Si juntamos todas estas derivaciones en el centro, formamos una figura que se llama figura hexaxial. ¿Qué quiere decir esto? Que todas van hacia la parte central de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, y entonces se les dan grados de inclinación a las diferentes derivaciones para poder saber cómo se desplazan los vectores que se generan dentro del corazón. Esta figura hexaxial tiene en cada derivación un polo positivo y un polo negativo dependiendo de dónde se generan y a dónde llegan, y se le han dado grados para determinar con exactitud el desplazamiento de los vectores eléctricos dentro del corazón. Como saben, por ejemplo, lo normal es que la suma de todos los vectores ventriculares se llama eje eléctrico y debe estar entre 0 a 90 grados dependiendo de estas derivaciones electrocardiográficas. Las derivaciones que estamos mencionando ahora son las derivaciones que valoran el plano frontal, o sea, es como si estuviéramos viendo al corazón de frente y vemos cómo se desplaza eléctricamente los vectores vistos de frente. Las derivaciones precordiales son las derivaciones que valoran el plano transversal del corazón y van de B1 a B6. B es voltaje. La localización de las mismas ya las hemos discutido y básicamente tienen un polo negativo y un polo positivo. El polo positivo es el que se acerca a la derivación. Esta es la morfología habitual de las derivaciones precordiales en el plano transversal. Hay otras derivaciones
como las derivaciones de Medrano, que también valoran el plano transversal y que son ocupadas en situaciones especiales como en el infarto del ventrículo derecho. Pero las más importantes derivaciones son las que estamos viendo, las derivaciones del plano frontal, que ya platicamos, y las derivaciones del plano transversal, de las cuales ya les mencioné. Las ondas del electrocardiograma, recuerdo ustedes, tienen una secuencia que corresponde a la secuencia de activación de los aurículas y los ventrículos. La onda P, el segmento PR, el QRS, el ST y la onda T dependen de la excitación auricular, de la excitación ventricular y de la repolarización ventricular, como lo hemos platicado en el transcurso de este curso. Y eso depende del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y el Purkinje, que es el sistema eléctrico intrínseco del corazón que al estimular la aurícula produce la onda P, el QRS al estimular y despolarizar el ventrículo y la onda T al repolarizar los ventrículos. Esta es la secuencia en la cual nosotros tenemos que estudiar las ondas normales del electrocardiograma. Básicamente la onda P, el complejo QRS y la onda T. Estas ondas también se llaman deflexiones del electrocardiograma. Les recuerdo que la línea isoeléctrica es la línea cero, que toda deflexión que vaya hacia abajo de esa línea isoeléctrica o cero se considera una onda o deflexión negativa. Aquella que va hacia arriba se considera una onda positiva, y si es hacia arriba y hacia abajo será bifásica, y si lo positivo y negativo de la onda es igual, será una onda isodifásica. Los intervalos son porciones que comprenden ondas y segmentos. Los segmentos son los espacios comprendidos entre las diferentes ondas. Como pueden ver, la onda P habitualmente es una onda positiva, la onda Q es negativa, la R es positiva, la S es negativa, el ST y el PR son isoeléctricos, al igual que el punto J, y la onda T es positiva. Les recuerdo que la onda P resulta de la despolarización auricular, que no debe durar más de 0.10 segundos y su amplitud no debe ser mayor de 2.5 a 3 milivoltios o 3 milímetros. Resulta de la despolarización de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que generan un vector resultante que se desplaza de arriba abajo, de derecha a izquierda y de atrás adelante, y que genera una onda positiva en la mayoría de las derivaciones, excepto ABR. El QRS representa la despolarización de los ventrículos, dura de 0.6 a 0.10 como máximo, puede ser positivo, negativo o isodifásico. La primera onda positiva se llama R, le precede una onda Q y una onda S posterior, ambas negativas. Entonces, ¿qué es R? R es toda onda positiva que no sea ni P ni T. ¿Qué es S? Toda onda negativa después de la R. ¿Qué es Q? Toda onda negativa antes de R. ¿Y qué es QS?
toda onda negativa en ausencia de R, porque no sabemos si es Q o S, ya que no hay R. Ven ustedes en la parte de abajo cómo hay R, S, R'. A eso me refiero con la nomenclatura de las ondas. Vean cómo en la parte central hay un QS, en donde, como no hay R, no sabemos si es Q o es S y se define como QS. Lo normal es QRS, Q pequeña, R grande, S pequeña. Pero esto puede variar dependiendo de la patología que uno esté describiendo. Las derivaciones precordiales, como aquí se ven, la R pequeña en B1, S profunda en B1, Q pequeña en B6 y en B5, R grande y S pequeña en las mismas derivaciones. En medio, entre todas las precordiales, está la transición en B3 con R y S del mismo tamaño. El punto J, importantísimo para el diagnóstico de cardiopatía isquémica para infarto agudo del miocardio, normalmente debe ser isoeléctrico. Cuando se desplaza, habla de un problema frecuentemente isquémico. Y la onda T, que representa la repolarización ventricular y que debe ser positiva en todas las derivaciones, menos en ABR. Ocasionalmente en D3 y en B1, B2 puede ser negativa. El intervalo QT, que va de donde empieza el QRS hasta donde termina la onda T, pues representa todo el ciclo cardíaco, la despolarización ventricular y la repolarización ventricular, y depende de la frecuencia cardíaca, su magnitud. El intervalo PR es sumamente importante y va de donde empieza la onda P a donde empieza el QRS. Es uno de los intervalos más importantes y tienen que recordar las reglas de los 3. La onda P mide 3 milímetros, el QRS no más de 3 milímetros, el PR va de 3 a 5 milímetros, no más, y el intervalo QT debe ser menor de 440 milisegundos. Esas son medidas que deben tomar de manera sistemática en todos los electrocardiogramas que analicen por medio del papel milimétrico del cual ya hemos comentado previamente. Es gracias a este que podemos saber el tamaño de las deflexiones y de los intervalos. El valor normal de la onda P debe ser menor de 0.12. El PR, no el segmento, el importante es el intervalo. El intervalo PR es de 0.12 a 0.20. El QRS no debe ser mayor de 0.10. Y el segmento ST, su valor es muy variable. La onda T también es muy variable, depende de la frecuencia cardíaca, recuerdan, con el intervalo QT, el cual debe corregirse con una fórmula especial para cada frecuencia cardíaca. Hemos visto cómo el electrocardiograma depende de la onda P, el QRS y la T, pero la morfología de estas ondas va a depender de las diferentes derivaciones del electrocardiograma. Las derivaciones del electrocardiograma en el plano frontal son D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. La morfología normal en D1 es una R positiva, P positiva, QRS positivo y T positivo. En estas derivaciones son positivas. ABR todo es negativo, ABL en general todo es positivo y ABF todo es positivo. P, QRS y T. La única que cambia es ABR. Vean ustedes aquí, D1, D2 y D3, todo es positivo. Ondas P,
QRS, onda T. Eso es lo normal en las derivaciones en el plano frontal bipolares. En el plano transversal de B1 a B6, la morfología normal es B1 tiene R pequeña, S profunda. B3 es la transición donde la R y la S son isodifásicas. Y B5 y B6 tienen Q, R, S, R grande y Q y S pequeñas. La transición, vean ustedes, está en B3. Esas son las morfologías normales de los complejos QRS en un electrocardiograma normal, en el plano frontal y en el plano transversal. Lo importante, ABR siempre es negativa, diferente a todas las demás. La transición en las precordiales está en B3, donde es lo mismo la R que la S, o sea, es isodifásica, y D1, D2 y D3 habitualmente son positivas, al igual que ABL y ABF. Quiero hacerles notar cómo la onda R en B1 va creciendo hasta B3 y la onda S va disminuyendo su voltaje. Esta progresión en la elevación de la onda R aumenta hasta B6, donde la onda S prácticamente ha desaparecido. Esta progresión es muy importante para el análisis de patología cardiovascular específica y hay que recordarlo. Con eso concluimos el análisis de las deflexiones u ondas normales del electrocardiograma.